Seguimos avanzando aquí en Contexto Global cuando son las 10 de la noche en Bogotá para contarles todo lo que está pasando en el mundo. Vamos con los titulares. Volodymyr Zelensky se va de vacío de su visita a Bruselas. El presidente ucraniano no consiguió que los 27 otorguen un préstamo a su país con los activos rusos congelados. Bélgica, que alberga la mayoría de los fondos, fue uno de los países más reticentes. El gobierno de Colombia anunció un borrador de proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente que reforme la constitución del país, una medida polémica que el presidente Gustavo Petro justifica en la imposibilidad de sacar adelante sus reformas en el Congreso. Y en Argentina, el oficialismo y la oposición peronista cerraron sus campañas de cara a las elecciones legislativas del domingo, unos comicios en los que Javier Milei se juega la gobernabilidad y con la ayuda estadounidense supeditada a una victoria de los suyos. Comenzamos. Pues vamos a abrir este informativo con la mirada puesta en Bruselas, porque los líderes de la Unión Europea acordaron el jueves satisfacer las necesidades financieras urgentes de Ucrania durante los próximos 2 años. Sin embargo, no llegaron a respaldar un plan para utilizar los activos rusos congelados con el fin de financiar un préstamo a Kiev debido a las preocupaciones planteadas por Bélgica. Pues pusieron la decisión hasta la próxima cumbre de diciembre. ¿Puede la Unión Europea utilizar miles de millones de euros de activos rusos congelados para financiar un préstamo masivo sin intereses para Ucrania? La pregunta fue el centro de los debates cuando los líderes europeos se reunieron con Volodymyr Zelensky en Bruselas el jueves. Pero tras horas de acalorados debates sin llegar a una respuesta clara, la pelota volvió a la Comisión Europea. Los debates técnicos de hoy no han sido suficientes para responder plenamente a estas preguntas, pero se ha encargado a la Comisión que trabaje en un acuerdo definitivo para diciembre. Poco después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú, la Unión Europea congeló más de 200.000 millones de euros de activos del Banco Central ruso, la gran mayoría de los cuales se encuentran en un depósito con sede en Bélgica, pero Bruselas teme que la incautación de los activos pueda dar lugar a impugnaciones legales por parte de Rusia. Por lo tanto, se ha mostrado reacia a respaldar cualquier medida en ese sentido y afirma que quiere garantías de que todos los Estados miembros compartirán las posibles responsabilidades. Si se quiere hacer esto, tendremos que hacerlo todos juntos. Queremos garantías de que si hay que devolver el dinero, todos los Estados miembros contribuirán, ya que las consecuencias no pueden recaer solo sobre Bélgica. La Comisión Europea ha presentado un complejo plan que, según afirma, permitiría a Ucrania pedir prestados los fondos sin tocar los activos soberanos rusos. Ahora tiene hasta diciembre para desarrollar completamente la propuesta y presentarla a los 27 líderes del bloque. Bueno, vamos a seguir hablando de Rusia porque desde ayer miércoles la Unión Europea ya había anunciado sanciones a este país. Hoy desde Moscú dijeron que estas medidas no les afectan, aunque Vladimir Putin sí reconoce que tendrán consecuencias. Destaca las estrategias que han desarrollado para sortear este tipo de afectaciones a sus industrias energéticas. Los expertos consideran que la economía mundial podría verse afectada con estas sanciones que golpean directamente al petróleo y al gas natural licuado ruso. Esto dijo Putin. En cuanto a las nuevas sanciones, en primer lugar, no hay nada nuevo. Sí, son graves para nosotros, por supuesto, es comprensible y tendrán ciertas consecuencias, pero aún así no afectarán significativamente nuestro bienestar económico. Por supuesto, esto es un acto inamistoso hacia Rusia, es algo obvio y no fortalece las relaciones ruso-estadounidenses, que apenas comienzan a recuperarse. Por supuesto, con tales acciones, la administración estadounidense daña las relaciones ruso-estadounidenses. Y el presidente estadounidense Donald Trump dijo este jueves que ponía fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá. Justificó la decisión al asegurar que su vecino del norte utilizó un anuncio falso en el que el expresidente Ronald Reagan hablaba en contra de los aranceles. Para Trump este comportamiento es atroz y estaba destinado a influir en las decisiones de los tribunales estadounidenses. La publicación se produce después de que el primer ministro canadiense Mark Carney dijera que su objetivo es duplicar las exportaciones de su país a países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que suponen los aranceles de Trump.
Y este jueves, precisamente, Donald Trump ha insistido también en que la lucha contra los cárteles del narcotráfico, a los que él llama el Estado Islámico de Occidente, no ha hecho más que empezar. Una lucha con la que la administración republicana justifica la militarización del Caribe y los ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, ahora también en el Océano Pacífico. Tras el segundo ataque frente a sus costas, el presidente colombiano Gustavo Petro denunció un intento de injerencia en las elecciones del próximo año. Estas imágenes, compartidas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, muestran un nuevo ataque estadounidense contra una embarcación acusada sin pruebas por el Pentágono de llevar droga hacia Estados Unidos. Se trata del segundo bombardeo estadounidense en el Pacífico frente a las aguas colombianas desde este miércoles. El presidente Gustavo Petro denunció que se trata de un intento de influir en las elecciones colombianas a favor de la extrema derecha. Estados Unidos en este tipo de acciones está cometiendo ejecuciones extrajudiciales, sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean. En ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza que es castigado por el derecho internacional humanitario. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que Gustavo Petro no está desescalando la retórica y con la misma narrativa que ya ha empleado contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, Donald Trump acusó de narcotraficante al presidente de Colombia, un país históricamente aliado de Estados Unidos. Es un tipo que produce mucha droga. Acabamos de suspender todos los pagos destinados a Colombia. Es un criminal, ha hecho mucho daño a su país. Colombia va muy mal, fabrican cocaína, sus drogas son peligrosas y entran a Estados Unidos a través de México. En repetidas violaciones del derecho internacional, las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado al menos a 39 personas con bombardeos contra el Pacífico y el Caribe. Ante la incertidumbre del objetivo final de la amenaza, el presidente Donald Trump rechazó que sea necesaria una declaración oficial de guerra. Al respecto de la presencia de Estados Unidos en el Caribe y la posible intervención en Venezuela que denuncia el gobierno de ese país, se pronunció el presidente Nicolás Maduro. En su ya inconfundible estilo hizo un llamado a la paz mezclando el inglés y el español. Vamos a escucharle. No a la guerra, no a la guerra, not war. Not war, not war. Yes, peace, yes, peace, yes, peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace, peace forever, peace forever. Y en Colombia, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció un borrador de proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente que reforme totalmente la Constitución del país. Una medida polémica y con pocos visos de triunfar con la actual correlación de fuerzas en Colombia, pero que ahonda en una idea del presidente Petro de llamar a la constituyente ante la imposibilidad de sacar adelante sus reformas en el Congreso. Anteriormente hablábamos con el abogado constitucionalista y docente Mauricio Gaona. Le preguntábamos sobre un posible consenso en el país ante un proyecto de una constituyente, ya que la idea de reformar la Carta Magna también ha sido promovida en su momento por sectores de la derecha. Sí, lo que ocurre es que los gobiernos en la América Latina no pueden seguir usando la Constitución para acomodar sus plataformas políticas, sea de izquierda o de derecha. Realmente eso es algo importante, porque eso crea una inestabilidad internacional y regional. El problema realmente no son las constituciones. Más que todo el problema son los líderes, es probablemente lo que tienen que cambiar. Si no pasan las reformas es porque no logran negociar bien. Ese es un problema de gobernabilidad con la oposición para pasar sus proyectos. La culpa no es de la Constitución. Y si por otro lado sienten que los derechos son desuetos porque no cumplen sus voluntades, pues realmente lo que estamos hablando es de la imposición de una voluntad. Recuerde usted bien, desde la Constitución francesa, la ley es la expresión de la voluntad general, lo hace la expresión de la volonté générale. Y no es voluntad general cuando es una imposición de un gobierno, sea de izquierda o derecha. Entonces, en ese contexto, pareciera más un afán por acomodar una plataforma política, un proyecto político, que por cambiar la Constitución para hacer que el país evolucione en una u otra dirección. Aunque el discurso pareciera indicar eso, no es el trasfondo. Y en Argentina, oficialismo y oposición han cerrado sus respectivas campañas para las elecciones legislativas de medio término de este domingo. Una elección que se presenta como un plebiscito a la gestión del presidente Javier Milei,
con escándalos de presunta corrupción en su gobierno y dudas en los resultados de sus políticas de ajuste. También en medio de la ayuda del gobierno estadounidense, que ha sido supeditada a una victoria del partido de Milei el domingo. Desde el peronismo tildan este movimiento de una injerencia extranjera. Vamos a escuchar a Milei y a Axel Kicillof. Siempre tomamos a las elecciones de medio término como elecciones irrelevantes, en las que el resultado no definía nada más que la figura de política de turno. Eso es lo que les quiere hacer creer los políticos. Quieren fomentar la apatía, pero nosotros vamos a ir a darles vuelta a las urnas. Vamos a ganarle con toda la fuerza de la libertad. Le vamos a decir a Milei que en la provincia de Buenos Aires no pasa la motosierra, que en la provincia de Buenos Aires hay una provincia libre de topos. Es una provincia que quiere más derechos, que quiere Estado presente, que quiere justicia social. Será una mala palabra para ellos, mejor todavía. Sin justicia social no hay futuro, no hay desarrollo y no hay país. Muchas gracias. Y en medio de una visita de Estado a Indonesia, Luis Ignacio Lula da Silva ha anunciado que, a pesar de estar cerca de los 80 años, buscará la reelección en las elecciones de octubre de 2026. Además, el actual presidente de Brasil anunció nuevos acuerdos comerciales con Yakarta y afirmó que buscará afianzar vínculos con las naciones de Asia. Diego Bazzani nos lo cuenta. Luis Ignacio Lula da Silva anuncia que buscará continuar en el poder en medio de su gira asiática. Este jueves, el presidente de Brasil anunció en el marco de una visita de Estado a Indonesia que buscará un cuarto mandato no consecutivo. De este modo, el líder del Partido de los Trabajadores aseguró que su edad no es un problema para presentarse a los comicios de octubre de 2026. Quiero decirles que pronto cumpliré 80 años, pero tengan por seguro que tengo la misma energía que cuando tenía 30 y voy a presentarme a un cuarto mandato en Brasil. Por otra parte, la potencia sudamericana afianzó sus vínculos económicos con el gobierno de Yakarta. Ambos somos miembros del BRICS y del G20, por lo tanto queremos impulsar nuestra cooperación. Hoy hemos sido testigos de una importante cooperación económica. El valor de lo que acabamos de firmar podría superar los $5.000 millones. Además, Lula dejó en claro que su administración se encuentra en la búsqueda de llegar a nuevos mercados. Creo que los pueblos de Indonesia y Brasil merecen que hagamos el mayor sacrificio para garantizar que el comercio entre Indonesia y Brasil crezca al ritmo de crecimiento de nuestra población. De acuerdo con crecimiento. La próxima parada de la gira asiática del mandatario brasileño será Malasia, en donde Lula se reunirá con el primer ministro Anwar Ibrahim con la ambición de expandir las inversiones entre ambos países. Además, participará en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, reunión en la que también se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios del gobierno de China. Este jueves se conoció que las autoridades de Estados Unidos realizaron una serie de arrestos por casos vinculados a juegos de azar y fraude deportivo tras una investigación del FBI. Entre los detenidos se encuentran grandes figuras de la cancha y de los banquillos de la NBA por, entre otras cosas, ofrecer presuntamente información privilegiada. Nos lo cuenta Mamen Sala. Sí, ha habido decenas de detenidos por dos presuntas tramas. Una que estaría relacionada con apuestas ilegales deportivas que tuvieron lugar entre diciembre del 2022 y marzo del 2024. Al parecer, los acusados conocían información de los equipos y de los jugadores que no era pública y la utilizaban para ganar de manera fraudulenta millones de dólares. Y por otro lado, una segunda trama que estaría relacionada con partidas de póker ilegales que habían sido amañadas y que tuvieron lugar en el 2019 en varios lugares, en Miami, en Hamptons, en Nueva York y en Las Vegas, y en las que los implicados, más de una treintena de detenidos ha habido en este caso, utilizaban máquinas electrónicas para barajar las cartas que habían sido alteradas para favorecerles a ellos. Se llegaron a estafar más de $7 millones en estas partidas de póker. Según la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, que son quienes están llevando a cabo esta investigación, se ha detenido a jugadores profesionales de la Liga Profesional de Baloncesto estadounidense. La NBA ya ha dicho que han sido suspendidos
incluidos de sus equipos, pero también miembros de 3 de las 5 familias de la mafia italoamericana que tienen tomada Nueva York o que están aquí en Nueva York desde 1931, de la familia Gambino, los Genovese y los Bonanno. De momento continúa la investigación y se sabe que ha habido detenciones de manera coordinada en al menos 11 estados. Pues con el reporte de Mamen Sala desde Nueva York nos vamos a despedir. Yo les invito a que sigan aquí con nosotros como siempre en France 24.